¿Qué onda, familia y amigos que siguen nuestro podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast favorito de toda la Iglesia Jesús es y de nuestros amigos y también la gente que apenas está integrando a la comunidad. Bienvenidos a Eco Podcast, episodio número 35. Lo estamos logrando. Quizá viste hace 15 días el episodio que creo estuvo bueno. Sí. Y ahora estamos con este nuevo episodio. Sí. Llevamos 3 semanas consecutivas de manera quincenal. Es que hemos estado haciendo algo. Gracias, hemos estado haciendo algo con Creativo. Llegó Mariana a salvarnos al equipo, a organizarnos. Nos está organizando. Y junto con todo el equipo creativo han trabajado a marcha forzada estos días. Entonces, traemos gracias en salsa a Johnny, a Dieguito, a los filmmakers, a Dieguito. Bueno, ya no es Abraham, Dieguito, ya es Diego. Es Diegote. Diegote. Diegazo, le dicen el Diegazo. Y bueno, gracias Creativo por hacer espacio en su agenda. Estamos logrando que este podcast resucite de los huesos, ¿verdad? Sí. De las entrañas, de las cenizas más bien. Está resucitando y gracias por suscribirse. La verdad que se suscriban, que le den like. Para estas alturas yo creo que ya superamos los 1,000 suscriptores en YouTube. Así que ya nos va a llegar la placa. Bueno, no hay placa de 1,000. La placa de los 100. Nos faltan 99,000 para que nos den la placa. Así que suscríbanse, por favor, activen la campanita. Y también síganos en todas nuestras redes sociales. Iglesia Jesús es, en Insta, en Facebook, en TikTok y en YouTube, para que puedan interactuar. El algoritmo detecta que han estado comentando, aunque sea unos fueguitos, están reaccionando y están, pues de alguna manera, dando vuelta o más bien dándole agilidad al contenido de Eco Podcast en Iglesia Jesús es. Sí. Entonces, pues bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí? Muy contenta. Estamos celebrando, este mes es de celebración, entonces ya estamos en modo fiesta. Este mes ya es mes de celebración. Cumplimos 12 años como iglesia, ¿no? Ahí es donde nos deben poner así como aplausos. 12 años. La verdad no son fáciles. Y este episodio está bueno porque son 12 cosas que aprendimos en 12 años. Sí. Esta es una copia de Juan Diego y Meli. Creo que lo vimos en su podcast. Hicieron algo. Ya hace tiempo, como que hace de mucho, 5 años, algo así. 5 cosas que aprendimos, algo así. Entonces se lo copiamos. 12 cosas que aprendimos en 12 años de iglesia. Así que mándanos con el intro y empezamos. Pues arrancamos con el tema. Me pusieron este reloj desde los otros 2 episodios. Significa que tengo ese tiempo para hablar. O sea, eso me lo van a poner los domingos en la prédica, porque se acaba eso y ya me mutean el micrófono. Entonces, queda lo que queda ahí. Creo que es media hora. Dos o 2 de esos. Bueno. Este episodio quizá dura 1 hora. ¿Va? Y bueno, porque son 12 cosas, son 12 puntos. Entonces, bien. Vamos a comenzar, ¿qué te parece? Como iglesia hemos tenido 12 años ya, hemos aprendido muchas cosas, tratamos de darle sincronía a cada año fuimos aprendiendo algo. Sí. Entonces le quisimos dar un enfoque. Sí. ¿Y cuál es la primer cosa que aprendimos en estos 12 años? Sí, bueno, vamos a meter como un poquito de historia para los que, bueno, hay poquitos miembros de la iglesia que han vivido con nosotros. Empezamos la iglesia. ¿Cuántos éramos? A lo mejor 8? hasta fotos puede poner en edición Diego. Creo que llegó la pizza. Creo que se escucha. Llegó la pizza, Oye, entonces llegó rápido. ¿quién Hay la que va a recoger? Okay. Ah, bueno.
Entonces, incluso vamos a meter fotos, si se puede, algún videíto en edición de los 12 años, para que la gente que nos acompaña en este episodio pueda ir en la historia de los 12 años. Vamos a tratar de ser ágiles, ¿verdad? Sí. Primera cosa que aprendimos. Entonces, la primera cosa que aprendimos es a obedecer a Dios, aunque no tenga sentido. La iglesia comenzó con Miguel, era soltero y sintió un llamado de parte de Dios. Soltero infeliz. Exacto. No quería decirlo, pero... No, bueno, comenzó la iglesia siendo soltero, pero me platicó un poco de lo que él quería y a mí me encantó la visión que él tenía. Yo dije, yo quiero ser parte de eso. Entonces, él siendo el pastor, el único pastor de la iglesia, comenzó con esto. Sí, no había nada. Sí. Empezamos de cero. ¿Tú cómo viviste salí eso? Salí de mi denominación. De obedecer a Dios, aunque no tenga sentido. Pues salí de mi denominación. Yo pertenecía a la iglesia apostólica, una iglesia pentecostal de ese corte. Y bueno, hubo detalles. Al final ya no seguí dentro. Hablé con mi pastor, salí de mi iglesia y comencé una nueva iglesia en la sala de la casa de mi mamá. Muchos no saben, pero esta iglesia se llamaba Iglesia Emergente. Fue el nombre que yo quería. Un amigo que es chileno me dijo, Mike, en redes, creo que acá en Chile hay una iglesia que se llama así, pero son como una secta y te van a asociar. Y sí había muchas redes de eso. Por lo tanto, cambiamos a Iglesia Jesús es. Iglesia Jesús es nace de el Dios es. Estos conceptos que Rod Bell en su momento escribió sobre Dios no existe, Dios es. El Lucas Leis luego repitió también. Pero Dios significa Dios ha sido, Dios será. Se trata de Él, basados en el yo soy de la zarza de Moisés. De ahí viene el yo soy, el Dios es. Y pensaba, ¿cuál es el nombre dado a los hombres? Pues Jesús. Jesús es. De ahí viene el concepto. Muchos me asocian con el libro de Judah Smith, que no soy fan. Leí un libro de Judah Smith y luego le pusimos a nuestro hijo Judah porque mi suegro eres 100% dijo fan. Judah. Mi suegro lo propuso y me gustó. Entonces la gente dice Judah, su hijo, y la iglesia como el nombre de su libro. Y no fue por ahí. Pero increíble Judah Smith con su libro Jesús es. Nada que ver ahí. Se dio de manera orgánica, de otra forma, y arranqué. Ahora, el punto es obedecer a Dios aunque no tenga sentido. Sí. ¿Qué es obedecer a Dios aunque no tenga sentido? Bueno, pues significa que salir de mi denominación no tenía sentido. Ni por el sueldo que yo tenía, por la estructura que ya teníamos, pero Dios me estaba llamando a hacer algo aunque yo sintiera que no. Algo que es como muy recalcable. Para mí, salir de una iglesia, la verdad, no tenía como que tanta falta de sentido. Para mí sí era algo normal, pero tu familia, desde tu abuelita, eran parte de esa iglesia, tu mamá creció en esa iglesia, tú creciste en esa iglesia y yo le decía, ¿cómo hacen para retenerlos tantísimo tiempo? Pero tú sentiste un llamado de parte de Dios en salir y plantar algo. Creo que eso le da un poquito más de sentido a algo que no podría tener sentido, porque tú creciste y hasta cierto punto te estabas preparando como para poder continuar ahí. Sí, yo tenía el deseo de continuar ahí. Fue muy doloroso. Yo tenía 24 años cuando salí de ahí. Toda mi vida estuve ahí, la iglesia apostólica. Y la amamos y bendecimos la iglesia apostólica, una increíble iglesia. No pude hacer ministerio ahí por 1000 cosas, pero fue obedecer a Dios. Mi mamá creció ahí, mi mamá conoció a mi papá ahí, mi abuela conoció a Cristo ahí. Por parte de mi papá, mis abuelos, los Pérez, también conocieron del Señor ahí. Mis bisabuelos conocieron del Señor ahí. Entonces, era un cambio radical. Y a veces hay que obedecer a Dios, aunque no tenga sentido. Eugene Peterson dice, la obediencia no es una opción ocasional, es la sustancia de la vida de fe. Entonces, nos toca obedecer. Y yo lo hice, no tenía sentido, después veo que tiene sentido. Ha habido gente que me dice, gracias pastor por haber obedecido a Dios hace 12 años. Bueno, me han dicho hace 11 para atrás. Y ahora estamos aquí. Tenemos un podcast, estoy casado contigo. La gente cree que tú eras apostólica, nunca fuiste apostólica. No. Y salimos de ahí
Y aquí estamos, mira, por haber obedecido al Señor, aunque no Sí. tuviera sentido. Así es. Número 2. Número 2. No despreciar los pequeños comienzos. Segunda cosa que aprendimos es no despreciar los pequeños comienzos. Sí. Yo creo que a veces los pequeños comienzos pueden ser despreciados, ¿no? Sí. Por lo regular queremos tener todo listo, todo hecho, todo en grande para poder comenzar algo. Nos gusta como, sí, sentirnos preparados, pero creo que Jesús comenzó, aunque no creo que estemos en la gran iglesia, pero el Señor nos ha mantenido fiel y hemos crecido y hemos avanzado. Ahí vamos. Pero comenzamos en cosas muy, muy, muy pequeñas. Hoy por lo menos sostenemos un micrófono que ni usamos los domingos. Sí. Que es un micrófono muy bueno para un podcast. Sí. Tenemos 2, tenemos 3. En estos días del Día del Niño, Esli subió una foto de cuando eran 8 niños. Esli cuidaba a todos los niños, 8 o 9 niños, y estaban festejando el Día del Niño y traían una corona de cartulina que les hicimos. Y me dio mucha melancolía pensar, ay, o sea, Era eso no nuestro vale, presupuesto. esa corona de cartulina no cuesta ni lo que nos costó media nube de la hora del arco de globos que les hicimos. A los niños esta Y vez. fue como recordar y tener gratitud a Dios por lo que nos ha provisto, porque ahora no son 8 niños, este domingo tuvimos como 60 niños, 70 niños, no sé cuántos eran, y pues nos ha avanzado. Sí, o sea, Dios nos ha bendecido. Empezamos con una guitarra que nos prestaban de caja. Sí. Las sillas de la casa de mi mamá, en la sala de la casa de mi mamá, por ahí están viendo fotos. La tele de 32 pulgadas de mi mamá era nuestra pantalla, se la pedí prestada. Y su sala. Y ya, con eso empezamos. No teníamos nada. Y esto nos enseña que no podemos despreciarnos los pequeños comienzos. Dios nos enseñó que los pequeños comienzos son buenos. Zacarías 4:10 dice, no desprecien los pequeños no comienzos. desprecien a estos pequeños comienzos, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces cuando no vemos las cosas resueltas o en el nivel que estamos, porque yo creo que siempre es un sentimiento que podemos tener siempre, de querer llegar a ese punto que quisiéramos llegar, y hay una insatisfacción, aunque es de cierta manera sana, pero el sentirte como despreciar la situación en la que estás, yo creo que Dios Sí, no. Ahora no es le hablamos a pastores que a lo mejor nos están viendo, plantadores. Es que bueno, las iglesias, fulanita o sutanita, tienen, se ha enseñado que para plantar una iglesia necesitas desarrollar, por ejemplo, 10 grupos pequeños con un bagaje de gente. Y hay gente que dice, bueno, voy a empezar una iglesia, voy a rentar un salón para 200 personas que nos cuesta 40,000 al mes para un arranque. Bueno, quien lo pueda hacer, qué increíble. Pero normalmente no pasa. Yo pedí una sala prestada con nuestro gasto era el papel de baño del baño de mi mamá, el fabuloso, y le ayudábamos para la luz. Creo que lográbamos juntar 500 pesos a la semana o al mes, no me acuerdo. Sí, a la semana creo. No me acuerdo si semana o mes, y se los dábamos a mi mamá. Sí, creo que al mes. Al mes, eso era 500 al mes, que era lo que lográbamos juntar con el grupito de personas que arrancamos Jesús es. Sí. Entonces, eso es no despreciar los pequeños comienzos, ¿no? Hay una frase de Chesterton que me encanta que dice, lo grande empieza siendo lo suficientemente pequeño para ser ignorado. Yo creo que Lo grande empieza siendo lo suficientemente pequeño como para ser ignorado. Como para ser ignorado. O sea, lo grande empieza como una semilla para ser ignorado. No sabemos qué semilla se está sembrando y va a convertirse en algo muy grande. Sí. Los robles tardan mucho en crecer, pero una vez que crecen son de bendición a un ecosistema, ¿verdad? Un árbol. ¿Cuántos no valoramos un árbol que tiene 50, 100 años? Sí. Y que son una bendición en tiempos de calor, más en mayo, Sí. ¿verdad? Yo creo que algo que nos bendijo mucho es escuchar una predicación que escuchamos acerca de un proverbio que dice que más vale perro vivo que león muerto. Entonces, wow, esa frase. Creo que eso fue muy inspirador para nosotros de disfrutar ser, a lo mejor no eres el gran león que quisieras ser, imponente, fuerte, pero puedes ser un perro vivo y disfrutar ser tener vida, tener... ¿A qué se refiere la frase? Más vale perro vivo, más chiquito, vivo, indefenso, que chiquito, león muerto.
Hay iglesias que son un león, pero están muertas. Sí. Pero hay pequeñas comunidades de fe que a lo mejor son 20 hermanos, pero tienen, como lo que dice Craig Rochelle, tienen eso. Tienen la salsa secreta, tienen la esencia. Sí. Y más vale perro vivo que Y león yo creo muerto. que eso se puede llevar a cualquier área A de cualquier la área, de tu la- negocio. de tu negocio. A lo mejor no tienes el carro que quieres, pero bueno, Más vale un bocho vivo que una Chevrolet, una Yukon muerta. Ajá. ¿No? Puede ser. Ahí para que le entendamos la referencia. Hay que avanzar porque se me está acabando el tiempo. Sí. 3. Tercera cosa. Tercer año aprendimos a pastorear el mover espiritual. En el tercer año, Dios nos llevó a pastorear. Pues ya estábamos en un mover profético. Desde que empezó Jesús ha arrancado con un mover profético. Dios me dio una palabra antes de empezar Jesús por medio de un profeta. Cuando empezó, Dios empezó desde el día 1 de oración a darnos palabra sobre lo que vendría, pero en el camino no supimos pastorear algunas cosas del mover espiritual. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viviste? Para ese entonces creo ya estábamos casados. Sí, aquí ya estábamos casados. Pues era bueno porque había mucha bendición. Dios bendecía de muchas maneras, se levantaba gente que tenía un corazón pues porque Dios hiciera algo en medio de nosotros. Pero a lo mejor nuestra falta de experiencia, y lo hablo como un poco más de mi parte, no nos permitía decir, oye, ten cuidado con esto, o como no habíamos pasado por ahí, la persona que estaba intentando de agitar las aguas en esa área o en ese mover, como poder guiarles, poder tener un pastoreo tal cual de la situación, porque también algunas de esas personas que se estaban levantando a ser usadas no tenían una gran experiencia y necesitaban a alguien que lo guiara. Pastorear. Nos referimos específicamente quizá a un mover profético, quizá a gente que se levantó en ese momento a decir, Dios me está dando una palabra. O ciertas visiones especiales. O había gente que tenía visiones, nos soltaba, y cuando a veces abrazas cosas como esas, lejos de ser una visión, es una maldición. Sí. No sabemos quién es oveja y quién es lobo. Bueno, vivimos cosas fuertes. Ahora, hay pastores que no saben pastorear o no sabemos pastorear los moveres espirituales. Pero yo creo que hay consejos para eso. Número 1, todo profeta se sujeta a la voz del pastor. Cuando el profeta se cree superior al pastor, ahí hay un mover. Hablando de eso, hablando de gente que siente que Dios le da una palabra, o gente que llegaba de otras iglesias y decía, yo traigo estas credenciales, y de repente uno dice, bueno, pues es gente influyente. Los pastores cuidamos las ovejas de todo lo que parezca extraño, y hay moderación, hay límites, hay estructuras, hay formas. Llega gente aquí, ahora ya no es igual, ahora llega gente que me dice, oye, yo soy profeta, oye, Dios me usaba, qué bueno, pero entra por la puerta. Sí. Por eso desarrollamos la puerta, porque por la puerta entran las ovejas, por la ventana entra el ladrón. Sí. Y hay gente que quiere venir solamente a hacer ministerio, una plataforma quieren, pero necesitamos cuidar el mover espiritual de nuestra iglesia. Sí, no se trata de callar, porque creo que es una tentación en la que se puede vivir, de decir, no, mejor aquí que no se profetice, mejor aquí que no haya sanidades, mejor aquí que no haya milagros, porque eso causa disturbios, y la tentación es poder apagar, pero creo que si podemos pastorear, discernir qué viene de parte de Dios, eso puede traer un florecer a la iglesia mucho más grande que simplemente el tratar de apagar los fueguitos que se hacen alrededor. No detenerlo, porque también eso es atentar contra lo que Dios sí quiere hacer en su iglesia. Si alguien dice, tengo un llamado profético, siento que Dios me da sueños, revelaciones, palabra, no lo opaquemos, más bien vamos a pastorearte en eso, fórmate, da fruto en un grupo pequeño, porque nadie puede hablar en nombre de Dios cuando no está siendo fiel en lo poco, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos, se me está acabando mi tiempo. Las personas son más importantes que los sistemas. En el año 4 más o menos empezamos a aprender eso. Sí. Porque tuvimos un crecimiento como iglesia. Fuimos de diferente lugar, fuimos de la cochera, de la sala de la casa de mamá a la cochera en el primer año. Y en el primer año de la cochera al saloncito, donde Dios hizo un milagro ahí económico. Nos rentaron muy barato con todo y sillas. Rentamos
compramos una pantalla de lona, metíamos ahí un cañón que no era nuestro, nos lo prestaba Victoria. Por ahí alguien prestó una batería. Era como más o menos fuimos, rentamos un lugar y, ¿sabes? Empezamos a enfocarnos en crecimiento. La próxima reunión, inviten gente porque se va a llenar y era nuestro corazón, ¿no? Como... Sí, comenzamos a querer dar café, poner salas, tener como muy estructuradas las cosas, y aunque ha sido bueno, creo que gran parte de nuestro corazón se enfocó muchísimo en poder meterle una estructura a la iglesia que era necesaria, pero no podíamos simplemente enfocarnos en eso y descuidar lo más importante, que son las personas. Al final de cuentas, nosotros creemos que Jesús nunca murió por estructuras o por sistemas, sino que murió por sus hijos. Sí, entonces nos dimos cuenta que las personas son más importantes que los sistemas. Acabo de hacer un video, estoy haciendo una serie de los errores que cometí como pastor. Sigan esa serie ahí en Instagram. Y una de las cosas que cometí fue enfocarme más en sistemas que en las ovejas. Siempre se va a tratar de las personas. Y un pastor que dijo, a mí me encanta el ministerio, lo que no me gusta son las personas. Uh-huh. Estás en la vocación incorrecta, hermano. Porque las personas forman la iglesia. Se trata de ellos. Dice Dallas Willard, más bien dice Eugene Peterson, la iglesia es personal antes que organizacional. La organización son los rieles por los que corre, pero la gente es la esencia. Sí. Entonces aprendimos eso también, ¿no? Sí. No se trata de llenar auditorios, cosa número 5 que aprendimos. En el año 5. ¿Sabes? No se trata de llenar auditorios, sino de hacer discípulos, para que si lo van a poner por aquí, de eso aprendimos. A lo mejor también te puede servir a ti que estás viendo este video. No se trata de llenar auditorios, sino de hacer discípulos. Creo Quinta que cosa que aprendimos. Esa lección o ese principio que aprendimos, la verdad nos costó duro aprender esa verdad. Pero mediante una crisis que vivimos como iglesia, nos dimos cuenta que nos habíamos dedicado a querer llenar auditorio. Y aunque sí éramos conscientes del discipulado, porque a ti te gusta mucho el tema de discipulado, creo que es como de tus temas favoritos de la vida. Sí trabajábamos en el discipulado, pero no habíamos sido tan intencionales, y esa prueba y ese sacudir que vivimos como Jesús nos ayudó a darnos cuenta de que no estábamos formando a discípulos, estábamos haciendo a lo mejor una buena reunión de domingo o una buena comunidad, pero el trabajo intencional de discipulado no lo estábamos haciendo. Sí, o sea, teníamos buenos conceptos de discipulado, habíamos leído a un Rick Warren, habíamos leído a The Gateway, a Robert Morris, habíamos leído a Andy Stanley, habíamos leído varios autores que hablaban de discipulado, de formación de un equipo. Pero cuando vivimos esta crisis, que vino una división muy grande a Jesús en el año 5, un hombre llegó a la iglesia un domingo que asistieron como 30 personas. Nosotros teníamos una asistencia de 150. En 4 meses, un domingo bajó tanto la asistencia que fuimos como 30. Uh-huh. Era una bodega grande, se veía muy feo. Eran 2 reuniones, ya habíamos quitado una y nos fuimos a una, y en esa una llegaron 30 personas. Sí. Cuando terminó la reunión, estuvo triste la reunión y vino un hombre de nuestra iglesia que ya no está, pero él estaba y Dios lo usó para decirme algo. Uh-huh. Vino, yo estaba saliendo del baño que teníamos, no sé si hay alguna foto de ahí, pero el baño estaba pegado al auditorio. Si se puede, no, esa no la pongan. Bueno, que la pongan para que vean. Y ahí yo salí de ese baño, era una sola taza para hombres. Sí. Salí de ahí, no del otro, o sea, no, sí, de uno y uno yo. Uno de mujeres y uno de hombres. Cuando salí me dijo este hombre, pastor, ¿dónde están los que eran tus líderes? Eran líderes de papel. Ahora, lejos de querer ofender a los líderes, también yo tomé esa responsabilidad para mí. Quizá no formamos a la gente de tal forma que fueran piedras. Sí. En esa época conocimos una frase del pastor César Castellanos que era, los discípulos son piedras, las multitudes son arena. Los discípulos construyen, las multitudes van y vienen. Los discípulos se quedan, la arena va y viene. Sí. Y eso hizo un choque interno que dije, necesitamos formar discípulos porque en 5 años se nos va a volver a dividir la iglesia. Uh-huh. Y aunque han venido cosas, gente se ha ido,
tenemos una solidez distinta ahora, Sí. después del año 5, con una conciencia diferente. Creo que nos confrontó de no haberles dado las herramientas necesarias para poder soportar la tormenta que se vivió, Que se porque vivió. muchos de ellos abandonaron su fe, tristemente. Algunos abandonaron su fe, otros fueron a otra iglesia, otros más o menos a lo que sabemos, ¿verdad? Sí. Pero es importante eso. Ahora, nos vamos al 6. Sí. ¿Qué pasó después de esa temporada del año 5? Aprendimos en el año 6 otra verdad. Sí, el principio 6 que aprendimos es que prueba no superada, prueba repetida. Y después de esa crisis que vivimos, nosotros también fuimos sacudidos y el Señor nos llevó a intentarlo de nuevo y comenzar de nuevo. De hecho, después de eso le llamamos El comienzo. el comienzo. Fue nuestra primera conferencia. Sí. Se llamó El Comienzo 2019. La iglesia empezó 2014. 2019, casi 2020, hicimos nuestra conferencia que le llamamos El Comienzo. Prueba no superada, prueba repetida. Eso dicen los Barriger. Sí. Cuando no pasas la prueba, Dios no te deja pasar, Dios te hace repetir. ¿Y cuál fue la prueba? Pues el discipulado, el hacer iglesia, el saber que las personas son más importantes que los sistemas, nuestra relación pastoral con el equipo. Sí. Yo, bueno, en mi caso sentía que mucho del discipulado tenía que ver más con orar, ayunar, disciplinas espirituales, pero había un área ciega que era, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo vas en tus proyectos personales? La cotidianidad. La cotidianidad en la vida de las personas. Dice Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando pasamos estos procesos, Dios formó en nosotros algo que no existía y aprendimos que Dios, por amor, no te va a dejar pasar a un siguiente nivel. Sí. Igual que un niño en primaria que no pasa a quinto, sino a segundo si no sabe leer. Sí, no puedes O a tercero, aprender no sé. a dividir si no sabes Si no sumar sabes y restar. sumar. Chesterton dice, las dificultades no son accidentes, son parte del diseño. Entonces Sí. el Señor va a permitir que haya pruebas en medio de nosotros y si no aprobamos o no, si el Señor no logra sembrar en nuestra vida lo que Él desea sembrar, va a ayudarnos y a hacernos pasar por el proceso para ver si ahora sí aprendemos esa situación. Sí, así es. Vámonos al siguiente. Creo que están tocando. Sí, Al las 7. A ver, el 7. La iglesia no es un edificio. En el año 7 vivimos eso. Ahí fue un poco en tema de, nos tocó el 2020, el año 7 nosotros estábamos pasando el año 2020, acabábamos de mudarnos de lugar, de la bodegota. El Señor nos llevó a un comienzo, a un lugar Cambiamos. chiquitito. Gracias a Dios que el Señor nos llevó ahí y comenzamos de nuevo, pero nos dimos cuenta que la iglesia no era un edificio porque todo lo que nosotros teníamos por sistemas, por buenas costumbres, quedó cerrado gracias a una pandemia. Sí. Cambiamos de lugar y comenzamos en un lugar pequeño. Ahí fue un desafío porque habíamos rentado una bodega de 600 metros cuadrados. Ahora el Señor nos está diciendo, vayan a un pequeño cuartito. No sé cuánto medía ese cuartito. Era una tercera planta. Y allí, 9 por 12. no sé, era chiquito, cabían 60 personas. Como quizá. 9 por 1. Llegamos a meter 80, pero así llenísimo. Metimos un aire y ese era el lugar. Dios nos hizo regresar. Nos hizo regresar a un... date cuenta que tienes que empezar de nuevo. En cuanto a gente, nos quedamos con poco liderazgo. Por ahí hay fotos de liderazgo de esa temporada. Creo que llegamos a ser como 60 líderes, que le llamábamos así, ahora le llamamos discípulos, y bajó a una especie de 20 o 30. Comenzamos de nuevo con un equipo. Sí. Y Dios empezó a hacernos crecer. Sí. Pero la verdad era, la iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Sí, y ahora eliminando las reuniones de domingo durante un tiempo. Porque gracias pegó a la pandemia. Fue el año de la pandemia. Uh-huh. No sé, pero los que nos ven, ¿cómo vivieron su pandemia? O más bien la pandemia. Uh-huh. Fue algo que sacudió el mundo y nosotros en diciembre nos cambiamos a un nuevo lugar. Sí. Y empezamos a creerle a Dios por ese lugar. Y en enero arrancamos con todo, por ahí hay fotos de enero, febrero, vamos con todo, somos poquitos, pero valientes.
y de repente se oye de un virus que andaba en China y dijimos, bueno, eso no va a llegar acá. En marzo se cierra todo en México. Cerramos la iglesia y la pregunta fue, ¿qué vamos a hacer? Venimos de una división. Acabamos de hacer contrato por un año de una cantidad grande económica con mi nombre y mi firma. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Y iban a ser Regina, nuestra hija. Sí. Y muchos pastores empezaron a dedicarse a otras cosas, buscar el alimento. Dios nos dio una palabra y nos dijo, Miguel, no van a perecer. Hay gente que ha criticado el mover espiritual y profético en Jesús pero Dios me dio una palabra por medio de Victoria y me dijo, no van a perecer. Ni uno solo va a morir de Jesús. Ahora, en las iglesias se oía que había muchos muriendo por la pandemia. Dios nos dijo esto y ahí estaba en duda de si es Dios o era Victoria. Pero por la gracia de Dios y el favor, ninguno murió en Jesús. Sí. Por la gracia de Dios. Y muchos de los que decían que nuestro mover profético era falso, tuvieron que cerrar la boca porque se dieron cuenta que era Dios. Porque Victoria no tiene el poder sobre la vida y la muerte. Era Dios quien hablaba. Y eso vivimos en esta temporada, ¿no? Entonces, al no tener manera de reunirnos cada domingo, dijimos, bueno, vamos a intentar pastorear de la manera que se pueda. Los recibíamos algunas ocasiones ahí. Después del culto en línea. Hacíamos el culto en línea y los recibíamos si alguno tenía alguna petición de oración urgente, orábamos por ellos, había mucha ansiedad. Y un poquito después retomamos las reuniones en las casas y nos dimos cuenta realmente que la iglesia seguía firme y eran las personas. Hechos 7:48 dice, el Altísimo no habita en templos hechos por manos. Y creo que ese es un regalo. Puede ser como simplemente una declaración, pero eso es un regalo al decir, bueno, no estamos dependiendo de un edificio, sino habita en cada uno de nosotros. Que yo escuché una historia del pastor Yonggi Cho. Ellos tenían una indicación, un protocolo por si llegaba el ejército y querían, o los enemigos porque estaban en guerra, querían invadirlos, destruir sus templos, destruir sus archivos, no sé. Ellos ya tenían una estructura. Si va a haber persecución y van a perseguir a la iglesia, el pastor Cho tenía un protocolo en donde quemaban todos los documentos que ligaban a las personas de su iglesia y iban a huir. Para que no se dieran cuenta, ya sabían dónde se iban a reunir, en qué lugares y cuándo en caso de una persecución. Nos damos cuenta que la iglesia no es un edificio ni un sistema, la iglesia son las personas. Sí. Y nosotros, Dios nos llevó no se pastorea a través de un teléfono. Como iglesia, vimos que muchos hacían su reunión de domingo 1 hora en línea y ya. Y Dios nos dio una palabra y nos dijo, Miguel, no se pastorea a las personas detrás de un teléfono. Necesitan conectar. Entonces, ¿qué hicimos? Recibíamos gente después de la reunión en línea, venían, algunos traían sus ofrendas, sus diezmos, decían, pastor, oren por mí, estoy bien. Orábamos por ellos, les dábamos una palabra, les preguntábamos sobre su vida y con las medidas de protección civil hacíamos todo eso, ¿verdad? Y de higiene. Entonces, eso aprendimos, ¿no? Sí. En el año 8. Pasamos. Octava cosa. El crecimiento primero es hacia abajo. Eso aprendimos. Dios nos enseñó el crecimiento primero es hacia abajo. Nos dio una palabra que se llamó cimientos asombrosos. Después de el comienzo que hicimos conferencia, no hicimos 2 años por pandemia, pero después hicimos ya nuestra conferencia Cimientos Asombrosos. Dios nos dijo, crezcan hacia abajo. Y la Biblia dice que aquel que construye su casa sobre la arena, le compararé y luego dice que el que construye su casa sobre la roca, le compararé a un hombre diligente. Dios nos dio cimientos, gente firme. A mí a veces me dicen, oye, ¿cuál crees que es el éxito ahorita en Jesús? Si se le puede llamar éxito a lo que estamos teniendo, que para mí lo es, porque creo que Dios nos está ayudando a crecer y se está desarrollando una comunidad saludable de discípulos. Bueno, es que nuestro corazón está con los discípulos. Tenemos un grupo de discípulos. Se crece hacia abajo, es tener un buen cimiento. Yo les digo, si toda la iglesia se fuera, tengo un grupo de personas que no se va a ir porque aman al Señor con todo su corazón.
y porque saben que Dios los ha puesto aquí. Eso es un cimiento. Sí. Cuando venga una crisis financiera, los discípulos le van a dar al Señor su aceite y su harina, a pesar de que sea lo único que tengan. Y van a honrar al Señor con lo que tienen y Dios les va a proveer vasijas de aceite. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es una base sólida de crecer hacia abajo, de cimientos. Creo que en eso el Señor ha sido bueno con nosotros, porque el golpe que recibimos en el punto 5, no me acuerdo cuál fue, en cuál punto que hablábamos acerca del que nos dimos cuenta del discipulado. Ese golpe era fuerte, pero no era para la situación que vivimos. Actualmente hemos recibido golpes más fuertes como liderazgo, como discípulos, como iglesia. Y yo me he dado cuenta de decir, bueno, creo que este grupo de personas están bien fundamentadas sobre la roca, porque vino esta tormenta, una tormenta tal cual como haber perdido a uno de nuestros amigos más cercanos de la iglesia y tantas cosas que hemos vivido, pero la fe de nosotros y de nuestro equipo ha permanecido firme. Sí. Y creo que nos ha dado cimientos. Han sido tormentas más fuertes y los discípulos han permanecido. Sí. Nos hacía falta entender ese principio. El 9 aprendimos que tenemos que ser quebrantados para un nuevo nivel. Sí. Si queremos ver un nuevo nivel, necesitamos experimentar quebrantamiento. Sí. Vivimos una buena temporada ya, encontramos este lugar donde estamos ahora, aquí en Circunvalación, en Balcones de Oblatos, y felices empezamos a remodelar este lugar. Esa semana de remodelar, de que íbamos a inaugurar el domingo, esa semana tú empiezas a sentir malestar. Me empecé a sentir mal, pero yo creí que era el estrés y las malpasadas que tuvimos. Pues sí, en la inauguración, en todos los que estábamos viviendo. Entonces, pero me di cuenta en ese proceso que no estaba todo bien, hasta llegó el punto en el que ya no soporté más. No pudiste caminar ya. Un domingo en la noche ya fue como, yo creí que era el cansancio también del domingo, pero ese día pues fui a parar ya al hospital de que ya no me sentía bien. Lo fuerte no fue eso, sino te dijeron, puede ser apendicitis. Fuimos a que te hicieran un eco y nos dimos cuenta que había un tumor. Uh-huh. Y nos dijeron, vayan si tienen seguro. No lo teníamos, ahí estaba organizando eso. Entre otras cosas, salieron diagnósticos así muy fuertes. Había un tumor. Después dijeron, parece que es cáncer. Sí. Vivimos un mes de quebranto porque la mayoría afirmaba, el médico que te atendió dijo, así se ve cuando lo sacó, un tumor cancerígeno. Vimos quebranto un mes, no le dijimos a nadie, pero Dios ocupaba quebrantarnos. Sí. Si no hay quebranto, esa fue la cosa que aprendimos, no hay un nuevo nivel. Y eso le hablamos a todos los que ven este episodio. Dios usa el dolor, Dios no te produce un tumor, Dios no te manda una enfermedad o te manda una tragedia. No. Esto es a causa del pecado, esto es a causa de la caída. Pero Dios sí permite cosas que van a generar dolor a nuestras vidas para enseñarnos algo y para llevarnos a un nuevo nivel. Sí. Y vamos a cambiar para acá y Dios te dio una palabra de que venía algo bueno para tu vida. Justamente el Señor nos estaba hablando acerca de que iba a traer un nuevo nivel, un nuevo nivel en nosotros como pastores, y a la iglesia le iba a llevar un nuevo nivel. Y justamente dijo, bueno, pero voy a comenzar contigo, y tardó horas en que eso ya ese domingo tronara. Te dijo, voy a comenzar contigo, y esa noche ya no dormiste. Sí, entonces creo que el Señor permite pruebas como esas porque necesita moldearnos, necesita rendirnos, necesita que podamos ser transformados para lo que Él está planeando que seamos. Si estás pasando por algo difícil, pregúntale al Señor, ¿a qué nuevo nivel me quieres llevar? Sí. Digo difícil como proceso, porque también a veces son consecuencias de tus malas decisiones y les dicen procesos. Tenemos un episodio ahí que se llama Cortados o Podados. Sí, búsquenlo si lo quieren oír, ese es sobre eso. Sí, un buen libro que pueden como consejo es Las bendiciones del quebrantamiento, si estás pasando un proceso difícil. De Charles Stanley. Finney. Stanley. Charles Stanley, perdón. 10.
en el 10º año aquí aprendimos que primero hay que ser copia para después ser original. Sí, muchas veces, bueno, aprendimos un sistema de discipulado y aprendimos algunas otras cosas, pero muchas veces cuando estás liderando, simplemente quieres guiarte por tu creatividad o por lo que tú crees que es mejor. Medio ves algunas otras cosas de otras iglesias que les está funcionando y dices, bueno, si movieron así, tal vez así, pero yo creo que es más por acá que por allá. Y cuando queremos adoptar o aprender un nuevo hábito o una nueva manera de trabajar las cosas, creo que el primer paso es poder copiar. Sí. Y luego estamos a favor de copiar. Meter tu propia creatividad. Nosotros nos hemos enterado que hay iglesias que nos están copiando cosas últimamente, ¿verdad? Y me dicen, ¿cómo ves? Fulanita iglesia está haciendo esto que nosotros hacemos o nosotros comenzamos a hacer hace tiempo o que nosotros inventamos, si lo quieres llamar así, como concepto, como idea. Y lejos de yo decir, copiones, yo digo, qué padre, o sea, me siento honrado que algo de aquí les ayude allá. Qué padre. Porque nosotros también hemos sido copias. Uh-huh. Lo que ahora es Jesús es una copia. Ahora, por ejemplo, yo he predicado series inspiradas en las enseñanzas de algún pastor. Por ejemplo, Robert Morris, una serie sobre finanzas. Y ¿sabes? Eso está bien, porque te va a dar lenguaje, o Universidad de la Vida, que fue lo que aprendimos de la iglesia MCI en Colombia. Les aprendimos, conectamos con los pastores de Colombia, aprendimos todo su sistema y fueron de tanta bendición. Pero llegó el tiempo de nosotros tenemos que tropicalizar eso a lo que somos. Y nos pusimos a escribir un libro que se llama La Puerta, un sistema que se llama La Puerta para consolidar a personas. Por cierto, para cuando salga este episodio ya fuimos a una iglesia y enseñamos a otros cómo se hace la puerta. Entonces lo que aprendimos es ser primero una copia para que después pueda ser original. Y mira, dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Todos los que como iglesia decimos, yo inventé esto, ya existía. Sí. Que yo inventé que los chavos vinieran con pelos largos, con cabellos sueltos y largos y sienten que son Hillsong. Antes de Hillsong eso ya existía. Sí. Los movimientos de los hippies en California, Jesus Revolution, creo que se llamó la película que está ahorita, ya existían. Hay movimientos de antaño. No que somos tan relevantes que hacemos, ya existía. Antes los templos negros eran de moda, y ahorita ya los templos negros son tradicionales. La moda es hacerlos blancos. La moda es que haya vitrales. Todo hay que ir cambiando y mejorando. Chicos, hay que poner atención a eso, ¿no? Y ya vamos terminando. Sí. Nos quedan 2. El 11, cuando se va un pilar, Dios levanta más. Eso está bueno. Sí. Dios nos enseñó en el año 11. Bueno, lo enseñó antes. Ya nos había hablado de eso. Palabras años antes. Desde el año 5 de la división, Dios nos dijo, si se te va un pilar, te voy a mandar 3. Ajá, sí. Nos dio como número, pero 3 dijo. Sí, 3, ajá. Si se te va uno, te mando 3. Sí. ¿Por qué? Porque como pastores, cuando se llega a ir uno de nuestros miembros de nuestro equipo, de nuestros amigos, que hacen cosas grandes en nuestra iglesia, nos da miedo. Es que él era tan indispensable. Pero te voy a decir algo, si eres pastor y estás plantando una iglesia y alguien se te va, no te preocupes. Si estás siendo fiel al Señor, se te va uno, Dios te va a mandar 3. O sea, Dios va a proveer, como lo hizo con Abraham, ¿verdad? Nosotros nos pasó en el año 10, en el año 11. Sí. Gente de nuestro equipo principal que nunca creímos que se fuera a ir, también en el año 5. Sí. Bueno, desde el 5 para adelante. Sí, ¿no? Ese mismo año, el año, bueno, se destacó el año 11 por gente principal de nuestro equipo decidió dar pasos atrás, gente que movía muchísimo de la iglesia, pues decidió tomar otros rumbos y también tuvimos la pérdida de Héctor. De Héctor también. Entonces fue una sacudida muy fuerte de que no se quitó un pilar o 2, fueron varios, pero
ahí pudimos ver la promesa de Dios de decir, bueno, fueron movidos estas personas, pero el Señor trajo. Yéndonos en el caso de Héctor, que el Señor decidió llevarlo a su presencia, se llevó a Héctor, pero ha traído muchos creativos y de hecho, muchas el Señor me dio una personas palabra cuando murió Héctor. Uh-huh. Me dijo, te quité a Héctor, te voy a mandar muchos más creativos. Era necesario que me lo llevara, me dijo el Señor. En esa temporada llegó Robert, ya estaba Johnny, llegó Robert, llegó Pariana, ahora Amira, que también ha estado involucrándose. Leslie. Los que ya estaban, Diego, Leslie. Había estado trabajando Fernanda. Jennifer ahora, Fernanda. Hay muchos que no quiero no decir nombres. Ahora vemos a Abraham, a todos los Jauregui. La otra vez Johnny dio una cifra. ¿Cuántos eran en el grupo general de creativo? Ya son 35 personas trabajando en creativo. Si se te va uno, Dios te manda 35. Ahora, no estamos supliendo a Héctor, estará en nuestro corazón toda la vida. Ni a tal persona, ni a tal líder. Qué pena que se vayan, los querríamos tener siempre con nosotros, pero no tengan miedo. No debemos tener miedo. Pastor, que estás plantando, no tengas miedo. Si se te va uno, Dios te manda 3. Sé fiel y edifica el arca que Dios te mandó a hacer eso que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, y ya por último, número 12. 12 aprendimos un concepto de ¿cuánto vale un alma? Dios nos enseñó, nos confrontó con la pregunta ¿cuánto vale un alma? Esta pregunta que hace Humberto Acero, que ahora lo conocimos, el líder de Alfa México, Nicky Gumbel. Sí. Dios nos contactó con Alfa, nos conectó con Alfa, un movimiento de alcance global, y hemos aprendido este año que estamos viviendo a poner la mesa. Dios nos ha convertido en una iglesia que sabe poner la mesa. Esta tercera temporada de Alfa que hemos tenido, tenemos 90 personas, ya entre todas superan los 110 nuevos que están visitando nuestra iglesia cada viernes y les invitamos una cena y hablamos de Cristo. Dios nos enseñó cuánto vale un alma. Dios nos enseñó hospitalidad, lenguaje amable, actitud amable. Es lo que Dios nos ha estado hablando ahorita para alcanzar a esta generación que ya no funcionan con folletitos, que ya no funcionan con programas de televisión o de radio. Esta generación es la generación del scroll eterno. Esta generación es la generación de lo genuino más que de lo relevante. Ellos no están buscando pantallas LED ni luces, ni podcasts famosos. Esta generación está buscando dónde puedo llegar a hacer relaciones afectivas genuinas y honestas. Sí. ¿Con quién puedo sentarme a la mesa a comer y llorar y no ser juzgado después? ¿Quién me puede acompañar en un proceso de sanidad? Y eso Dios nos está hablando en este tiempo. Sí. ¿No? Entonces, estas son las 12 cosas que Dios nos enseñó en 12 años. Y vencimos el tiempo, lo estamos logrando. Uy, no, ya. Seguimos con tiempo. No, nos quedaban 11 minutos del plan. Queremos cerrar diciéndoles a toda la iglesia Jesús es, créanle a Dios. Dios nos va a llevar a más. Una palabra que Dios le dio a Ismael cuando vivimos la división. Ismael Beltrán, Dios le dijo, quédate para que veas lo que voy a hacer con Jesús es. Ismael se quedó. Sí. Ahora está. Sonia ahora se le sumó. Ya se le sumó Sonia. Está en Estados Unidos. Sí. Van a empezar un grupo pequeño allá. Chepe, Laura, Ismael, Sonia, Benjamín con sus papás. Un grupo pequeño en Chicago, que es una noticia por ahí. Y Dios está extendiendo la iglesia. Dios nos está enseñando. No somos graduados en nada. Tengo 12 años de pastor más otros 7 años en un equipo pastoral. Estoy casi cumpliendo 20 años trabajando en un equipo pastoral y Dios nos ha enseñado mucho. No me siento graduado, soy un estudiante y un aprendiz del buen pastor, el pastor de pastores. Y vamos por otros 12 años. Si Dios nos da la vida, vamos por otros 12 años. Felicitamos a todo Jesús es por estos 12 años. Estamos por vivir una fiesta.
el 12º aniversario y damos la premisa. Vamos a hacer un cambio de imagen, cambio de logo después de 12 años, de conceptos, gamas. Queremos renovarnos. Vamos a renovar la imagen. Sí. Sí, 13ª enseñanza, si no te renuevas te mueres, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, no queremos ser el blockbuster de las iglesias. Sí. Queremos ser Netflix, ¿verdad? Queremos avanzar, queremos renovarnos. Viene una nueva imagen, viene un nuevo concepto, prepárate para nuestro aniversario, número 12, que está apareciendo aquí la fecha de cuándo va a ser nuestro aniversario. Va a estar alrededor del 8 de junio, no sé si una semana esa o una después, sí. Pero pues por ahí vamos a estar celebrando, ¿no? Sí. Felicidades a toda la Iglesia Jesús es. Nos estamos viendo en el próximo episodio de Eco Podcast. ¿Cómo nos pueden ayudar para que más gente llegue a este podcast? Pues compartiendo, si te gustó este video, dale un like, compártelo en tus redes sociales, déjanos un comentario. Si tú estuviste en algún año de Jesús es, si tú tuviste algún aprendizaje, compártenos ahí o cuéntanos alguna historia que hayas vivido con nosotros en esos 12 años. Sí. ¿Qué más? Y como siempre, la gente que se tuvo que ir de Jesús es por algo, las puertas están abiertas. Si quieren volver, esta es su casa, no tiene dueño esta iglesia, no tiene un apellido, ni tiene dueños. Es el Señor el dueño, el Padre Celestial. Puedes volver a Jesús es cuando quieras, esta es tu casa. Dios va a hacer grandes cosas en los próximos años. Y suscríbete, dale a la campanita, síguenos en todas nuestras redes sociales como Iglesia Jesús es. Apoyen los reels, todo para que esto llegue a muchos más. Yo les digo a los discípulos, compartan para que el evangelio sea predicado por todos lados. Déjanos un comentario y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye.